Bendiciones en esta noche. Vamos con la ayuda del Señor, vamos a seguir nuestra enseñanza en el libro de Colosenses. Si usted me permite que podamos encontrar Colosenses en su capítulo 2. Todas estas semanas hemos estado compartiendo acerca de estas enseñanzas que dejan mucho para nosotros, mucho que podamos aprender. Y gracias por hermanos que en esta noche están con nosotros. Bienvenido, hermano. Nos alegra mucho tenerlo con nosotros y esperamos que pase un buen tiempo aquí. Y pues nosotros estamos en la carta a Colosenses y hoy vamos a empezar con el capítulo 2. Y si usted me puede acompañar ahí, vamos a leer algunos pasajes y hasta donde podamos en esta noche compartir. Vamos a tratar de avanzar. Y queremos recordarle que como una breve introducción, hemos estado viendo todo el capítulo 1 y aquí Pablo les escribe a la iglesia de Colosas y les da, sabemos que tienen mucho que enseñarles, mucho que decirles y es por la razón de que en la iglesia estaban entrando a falsos maestros, enseñanzas que estaban fuera de lo que está establecido en la palabra. Y pues hoy vamos a seguir en cuanto a esto. No sé si usted tiene ahí en su Biblia en la versión de la Reina Valera, como el título dice, Cristo, no la filosofía. Dice el capítulo 2 en su verso 1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Luego dice el verso 7, arraigados y sobreedificados en él, y confirmaos en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, es la cabeza de todo principado y potestad. Dice el verso 11, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. El verso 13 dice, y vosotros estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo.
Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto y vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el conocimiento que da Dios. Oremos en esta noche. Nuestro buen Dios y Padre que estás en los cielos, en esta noche venimos delante de tu presencia, primeramente dándote gracias por la vida y por la oportunidad que nos das de poder compartir con nuestros hermanos en esta noche tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine, nos instruya para que podamos, Señor, obtener toda esta enseñanza que tú nos das y poder ponerla por obra, que podamos aprender de los errores, Señor, que anteriormente tú mostraste a través de tu palabra, y que podamos nosotros salir adelante con la ayuda de tu Espíritu Santo. Gracias por este tiempo, Señor. Danos la fuerza, quita todo cansancio de nosotros que traemos, que después de nuestro trabajo hemos venido, Señor, a este lugar, pero estamos seguros que tu palabra también es nuestra fuerza y tu palabra es nuestro alimento, y te damos gracias por este tiempo que podamos compartir en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces aquí estamos en Colosenses 2 y leímos varios versículos que, como le repetía, quizás en su Biblia, la Reina Valera, en los versos del 2 al 10, usted tiene al título de Cristo, no la filosofía. Y en el verso 11 en adelante usted tiene Cristo y no el realismo. Entonces, estos dos temas que nos vamos que Pablo quiere tratar con esto, quiere que veamos estos problemas, y que les dice a los colosenses que tengan el cuidado de no ser engañados por filosofías y vanas sutilezas. Eso está en el verso 8. Y también de seguir las tradiciones de los hombres y los elementos del mundo en lugar de seguir a Cristo. También dice que los requisitos de seguir las leyes dietéticas de días festivos o de los días sábados. También les habla acerca del peligro del culto a los ángeles. Y también el estar vanamente hinchados en el sentido de nuestra propia carne y no haciéndonos, o sea, no estar teniendo a Cristo como nuestra cabeza. Si vemos en el verso, en el principio del verso, dice de los pasajes del 1 al 5, él está diciendo aquí: quiero que sepan cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo. Pablo, como apóstol, tenía la preocupación acerca de lo que estaba pasando en esta iglesia, en este lugar, puesto que así como también él había dado había halagado a los colosenses en cuanto a su amor, en cuanto a la cooperación, en cuanto a todo lo que estaba de una manera bien, porque ustedes saben y recuerdan que Epafras fue el que llevó la carta y llevó el mensaje, y pues él le dio el informe de todo lo que estaba pasando en la iglesia, y él los halaga al principio en los primeros pasajes del versículo 1. Pero también Epafras le muestra los peligros en lo que la iglesia se está llevando. La filosofía está entrando, el gnosticismo, tantas cosas que están pasando. Entonces él tiene la preocupación. Es como una gran lucha que él sostenía, porque lo que él quería dejar establecido era que realmente Cristo es el fundamento de todo en lo que nosotros nos movemos. Y él dice que él tenía como una lucha por los colosenses y los que estaban en la Odisea, y por todos aquellos que nunca lo vieron a él. Esto aquí se muestra que él nunca vio a esta iglesia de la Odisea.
Y en el verso 4 les dice que para que nadie los engañe con palabras persuasivas. Entonces, se estaba dando yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero hoy en día lo mismo se está repitiendo, que la filosofía está como entrando en las iglesias y ya no se habla acerca de Cristo como el centro, sino que se habla acerca de que usted sea una buena persona, no importando todo lo demás. En cuanto a la Biblia, no nos enseña que así debe de ser. En la Biblia nos enseña que nosotros no podemos en sí mismos ser buenas personas, sino es a través de Cristo Jesús y a través de la guianza de su Espíritu Santo. Entonces, dice que nadie los engañe con palabras persuasivas. Entonces, más de alguno de todos los que estaban allí tenía una facilidad de palabra y de convencimiento, pero no era algo que estuviera llevando directamente a llevar a Cristo como el centro, como la cabeza de la iglesia. Y él dice en el verso 5, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. O sea, a través de la oración, a través de lo que a él se le dio a conocer, él está orando por esta iglesia de Colosas y que él se goza y mira su buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Entonces dice el verso 6, por tanto de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Fíjese que aquí la palabra andad en él. Fíjese que cuando de la manera que habéis recibido a Cristo, dice que los judíos, ellos, los rabinos decían que el Torah lo habían recibido para que a través de estas enseñanzas el pueblo fuera guiado, anduviera en esos preceptos y en esos mandamientos que Dios le había dado a través de Moisés. Entonces ellos trataron en la mejor manera, en lo mejor de que habían tratado de seguir esos preceptos, pero ellos aquí Pablo les dice a los colosenses, ustedes han nacido de nuevo. Ustedes han nacido de arriba. Y entonces dice, por lo tanto, si ustedes han resucitado con Cristo en el verso, en el verso 12 del capítulo 2 y en el capítulo 13, el verso 1 y 3 les dice, si ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. No las de la tierra, sino donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida en Cristo con Dios. Entonces él está mostrándole, les dice, así de la manera que ustedes recibieron a Cristo, pues ustedes han resucitado con Cristo. Entonces pongan su mirada en Cristo, pongan las cosas, no en las cosas de la tierra, sino que pongan la mirada de donde está Cristo. Pero en el verso 6, si usted mira ahí en el capítulo 2, dice que de la manera que ellos recibieron del Señor Jesucristo, que anduvieran en él. Y en el verso 7 dice, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Y aquí donde habla acerca de arraigados y sobreedificados, Pablo usa dos metáforas distintas, arraigados y sobreedificados. Y ambas metáforas apoyan su declaración de que estos han ganado su naturaleza y su ser y su fuerza a esa conexión. Entonces dice, cuando les habla, dice, porque ustedes están arraigados. Y si usted se pone a pensar, por ejemplo, un jardinero, es algo que tiene que ver con el que planta sus árboles o el que planta flores, sabe que las plantas dependen de su raíz, de su nutrición y de su sostenimiento. Y las raíces pueden estar abajo tierra, invisibles, dice aquí,
y al simple observador, pero son esenciales para el bienestar de la planta. Y eso es, usted ve una palma y tan altas, pero las raíces no las vemos, pero están bien arraigadas allí y son indispensables y esenciales para una palma, por decirle así. Pero mucho también depende de la tierra en que las raíces están plantadas. Si la tierra tiene humedad y nutrientes, las raíces los extraen para alimentar esta planta y para que la planta pueda prosperar. Sin embargo, si la tierra no contiene humedad o nutrientes, las raíces quedan desamparadas, incapaces de sostener la vida de la planta y la planta muere. Entonces eso es lo que sabe un jardinero, alguien que planta y todo. Y nosotros a simple vista vemos ahí los árboles y todo, pero no vemos las raíces. Pero sabemos la importancia que tienen las raíces y más que todo eso, el lugar o el terreno donde la planta o el árbol está plantado, valga la redundancia. Entonces Pablo les dice a estos cristianos colosenses que no deben de preocuparse por la tierra espiritual en la que sus raíces están plantadas. Están arraigados en Cristo, cuyos recursos espirituales son literalmente infinitos. Pasen tiempos buenos o malos, siempre se pueden apoyar en sus raíces porque están firmemente plantados en Cristo. Entonces esto es lo que está diciéndoles aquí Pablo a los colosenses, están arraigados. Y es cierto, hermanos, cuando nosotros tenemos esa convicción de que nosotros estamos arraigados en Cristo y los recursos naturales son simples, pero los espirituales son literalmente infinitos. Cuando estamos tomados de Cristo, cuando estamos sin Él, definitivamente nos podemos secar, nos podemos caer, pueden pasar muchas cosas, pero cuando estamos en Cristo es muy diferente. Que pasen tiempos buenos o malos, y como decía mi papá en esta noche, estamos pasando tiempos difíciles. Entonces hay tiempos, no hay buenos tiempos ahorita, pero aún como estamos, si estamos arraigados en Cristo, si los tiempos son buenos o son malos, nosotros nos podemos apoyar en las raíces porque estamos firmemente plantados en Cristo. La segunda metáfora es donde dice sobre edificados, porque usted lo puede ver ahí en el verso 7, arraigados y sobre edificados en Él. La palabra que se usa aquí generalmente se asocia con el trabajo de construcción. La construcción de una casa, una torre, un granero. Pablo les dice a estos cristianos colosenses que son la obra de un maestro constructor. Y aquí se ve que en este caso los cimientos son fuertes, las paredes son fuertes y hay un tejado sólido que es la que nos sostiene a nosotros. Por eso dice que estamos sobreedificados en Él y confirmados a través de la fe que nosotros tengamos en Cristo Jesús. Eso es lo que nosotros nos va a dar la certeza de que nosotros estamos en Cristo, nosotros estamos bien. Sin Él, definitivamente no lo estamos. Entonces, en la otra parte del verso, dice la otra parte del verso 6, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y esto cuando habla de andad, dice que hay algo que nosotros debemos de entender, que es una palabra que significa andar o caminar alrededor. Y como la palabra perímetro, o sea, andar en un perímetro. Y desde los primeros tiempos los judíos han usado esa palabra caminar o andar para referirse a la manera que uno lleva su vida. Por eso dice andad en Él. Pues de la manera que uno lleva su vida, ellos lo tomaron como ejemplo. Y vemos nosotros en el Génesis que Enoc y Noé dice que ellos caminaban con Dios. También vemos que Dios le retó a Abraham, le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. O sea, aquí vemos que esta palabra donde dice andad es lo mismo. El salmista también dijo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores.
Entonces Dios juzgó a los israelitas no por caminar según sus estatutos, no por guardar sus leyes. Entonces Pablo les dice a los cristianos colosenses que caminen en Cristo. Caminen en Cristo, que se unan a Cristo, que vivan como Cristo quisiera que vivan y que sigan sus mandamientos. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Por eso es que los que estamos en la iglesia debemos de enseñar esta verdad. Nosotros debemos de andar en Cristo, caminar como Cristo anduvo y vivir como Él vive. Eso es lo que nosotros debemos de tener bien marcado. Y en el verso 7 donde dice arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Fíjese que aquí cuando habla a los colosenses tenían que abundar en acción de gracias, era porque ellos tenían que ser agradecidos en todo lo que las circunstancias que en su vida estuvieran pasando, pero de un agradecimiento pleno por todo lo que Cristo había hecho por ellos. Recuérdense que eso es lo que Pablo pretende mostrarle a los colosenses, todo lo que Cristo hizo por ellos. Entonces los colosenses deberían de estar en el verso 8 dice abundando en acciones de gracias. ¿Y por qué deben de rebosar en agradecimiento? Dice un comentario. ¿Está Pablo simplemente pidiéndoles que pongan buena cara? No, dice. Tienen razón para estar agradecidos. Al fin y al cabo están arraigados a Cristo. Cristo es el maestro constructor que les ha edificado, les ha establecido en la fe que les garantiza su salvación. Agradeciendo abundantemente es solo la respuesta natural de lo que se ha recibido. Entonces, gracias a Dios, denle gracias a Dios. Ustedes están edificados, sobreedificados y ustedes están arraigados en Cristo. Nada los puede mover de ahí. Entonces, luego les dice en el verso 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Algo que nosotros debemos de ver, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Fíjese que la palabra engañe, esto viene de una palabra griega que se dice blepo y significa ver o discernir. O sea, mantener los ojos bien abiertos. Eso es lo que Pablo les está diciendo a los colosenses. Les recuerda que hay entre ellos unos que no simpatizan con la fe cristiana, cuyas creencias van en contra de la fe cristiana. Esta gente, por lo menos parte de ella, no estará satisfecha hasta que logre descarrilar la fe de una persona cristiana. Y es lo que pasa hoy en día en las iglesias. Quizás usted lo ha visto, quizás usted lo ha oído. Pero es bueno que nosotros podamos como exponernos a esa clase de temas para poder discernir cuándo es una filosofía que se está enseñando y cuándo es la palabra de Dios a la que se está enseñando. Les recuerdo que lee uno los comentarios y aún de iglesias donde le muestran a usted, le dice, sé tú mismo, no importando lo que digan alrededor tuyo, sé tú mismo, tú eres el que vales, tú eres el que tienes esto, tú eres el que tiene el otro. Y esa es pura filosofía. Cuando la Biblia no nos enseña realmente que nosotros tengamos que poner el ego primeramente, lo de nosotros, sino poner primeramente a Cristo en nosotros para que a través de nosotros Él se pueda ver. Entonces las filosofías son así. Son como motivacionales, donde le dan un sermón y es bueno estar motivado, pero es bueno estar motivado de donde venga nuestra motivación. Nuestra motivación debe de venir solamente de Cristo. Por eso Pablo les dice a ellos aquí a los colosenses, ustedes tienen
que ser agradecidos en todo, porque están sobreedificados y están arraigados en Cristo. Esa es una muy buena motivación. Yo le digo, mira hermano, si usted está pasando problemas difíciles en su vida, usted está arraigado en Cristo, no se preocupe, usted está sobreedificado. Y cuando dice sobreedificado, uno piensa las paredes, el cimiento, las paredes y el techo sólido donde usted no puede ser movido. Y como con mi niña siempre les contamos la historia de los cochinitos, entonces era como el cuento de los niños. Aunque el lobo malo sople y sople y sople, usted está sobreedificado en Cristo. No hay que lo mueva a usted de ahí. Entonces las filosofías, pues eso es lo que hacen. Y fíjese que en la segunda parte del verso 8 dice, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Dice, esto llega al fondo de los problemas que afectan a la iglesia colosenses. Algunos de sus miembros han sido seducidos por filosofías y vanas sutilezas y tradiciones y cosas de este mundo. La palabra filosofía, por si usted quiere saberla, viene de dos palabras griegas, que filos significa amor y sofía, sabiduría. Entonces no hay, claro, ningún conflicto entre la fe cristiana y el amor de la sabiduría. Debemos sabiduría, la verdadera sabiduría, pero no debemos amar filosofías que son incompatibles con la fe cristiana. Ese es el problema que Pablo tiene aquí. Filosofías y vanas sutilezas incompatibles con la fe cristiana y que se dedican a subvertirla. Entonces, cuando habla acerca de eso, la filosofía, entonces es bien importante que nosotros pidamos que Dios nos dé sabiduría. Dice, no está falta de sabiduría, pídala a Dios, que Él se la va a dar. Pero nosotros debemos de saber que tiene que ser la sabiduría de Dios. Entonces, cuando dice la segunda parte ahí en el verso, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Fíjese que según las tradiciones, aquí Pablo está luchando contra el legalismo, contra el judaísmo, nuevamente, que se está queriendo introducir en la iglesia en las enseñanzas que ellos ya tenían. Y los comentaristas dicen que los fariseos premiaban lo que llamaban las tradiciones de los ancianos. Eran enseñanzas que pasaban de una generación a otra para ayudar a la gente a entender los requisitos de la ley judía. Conocemos estas tradiciones porque los fariseos las trataban como si fueran autoritarias, dice, a menudo causando conflictos con Jesús como resultado. Y es cierto, usted se recuerda que cuando estudiamos Gálatas, lo que nos marcó mucho el hermano en cuanto a este libro de Gálatas era de que todo lo que los fariseos enseñaban, todas las doctrinas de hombres, todas las enseñanzas de hombres, no estaban mal. Lo malo era que estaban sobrepasando a la escritura, a lo que Dios había establecido. Entonces ellos ya tomaban como más autoritario. Un ejemplo de ellos es cuando le preguntaban a Jesús, ¿y por qué tus discípulos no se lavan las manos para comer? Entonces, más que higiénico, era algo que tenía que ver con rituales que ellos practicaban. Entonces, ellos estaban sobrellevando más las doctrinas de hombres que estar haciendo lo que realmente Jesús había llegado a enseñar. Entonces, ahora veamos el verso 9. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cuando habla aquí de toda la plenitud, la palabra que leímos la otra vez era pleroma.
y eso significa la divinidad corporalmente. Entonces, este versículo aquí está hablando acerca de la encarnación de Cristo. Recuerde una vez más que entre todas las malas enseñanzas que se estaban introduciendo en Colosenses, una de ellas eran los gnósticos, que ellos no creían en la encarnación. Ellos decían que no podía haber venido el Dios eterno, el todopoderoso, a habitar en un cuerpo humano, porque no era compatible. Entonces aquí Pablo les está diciendo, en Cristo habita toda la plenitud de la deidad, todo lo que es Dios habitó en él, y eso es lo que nosotros hemos leído durante los pasajes anteriores. ¿Qué era Cristo? Pues quién Cristo era y quién Cristo es el hacedor de todo, el principio, el fin. Él era el que hizo todas las cosas, que por él fueran hechos principados, potestades, todo fue hecho en él y para él y por él. Entonces aquí nuevamente Pablo les dice, porque no me podría imaginar realmente cómo Pablo estaba tan preocupado por enseñar a Colosas, porque si no le llovía de un lado, le llovía del otro. Si no le querían meter filosofía, le metían gnosticismo. Si no, le metían de todo lo que procuraban entrarle estos falsos maestros, pero él estaba preocupado por ellos. Por eso es que les muestra lo que Cristo es, les muestra lo que Cristo ha sido, y aquí en estos pasajes les va a mostrar lo que Cristo ha hecho por ellos, y no solamente por ellos, también lo que Cristo ha hecho por nosotros. Ahora dice aquí en el verso 10, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Dice, deje que le lea este comentario que tengo aquí. Dice, un siglo después la iglesia tuvo problemas con el gnosticismo, que proponía que lo espiritual es bueno y lo físico es malo. Es lo que estamos hablando. Por eso ellos no creían en la encarnación, porque lo espiritual, el Dios divino es lo bueno, pero lo físico, esto que nosotros tenemos, eso no era bueno, eso era malo. Y como resultado, ellos no creían en la encarnación. No creían que Dios se había convertido en carne humana y había vivido entre nosotros. Decía que solo podíamos llegar a la plenitud, o sea, al pleroma de Dios, a través de los ángeles u otras emanaciones. Emanaciones que se iban vaciando de su pleroma a medida que se acercaban a nuestra existencia terrenal. Algunos eruditos creen que la iglesia en Colosas se encontraba infectada por este punto de vista gnóstico y dualista. Por ejemplo, Pablo criticó a los cristianos colosenses por observar ciertas reglas como no comas, no manejes, no gustes, ni aún no toques, y por buscar iluminación a través del duro trato del cuerpo. Miren, el dualismo era otra forma de doctrina falsa y de falsa enseñanza que se había metido en la iglesia de Colosas. ¿Sabe que parte de eso era de que muchos cristianos pensaban que tenían que someter su cuerpo a tortura para poder ellos, según ellos, agradar a Dios, sin darse cuenta que todo eso tenía que ver solamente con las cuestiones de la carne. Y vamos a ver más adelante cómo es que esto todavía hoy en día hay muchos lugares donde esto se lleva a cabo. Y entonces cuando él, en el verso 10, él les dice que están completos en Cristo, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Dice que Cristo encarna la plenitud de la divinidad y también llena a sus discípulos, o sea, los completa, los restaura en la imagen que había quedado desfigurada por el pecado. Solamente a través de Cristo es que Él nos hace completos y que Él es el que hace esto. Dice que como le mostraba la otra vez el ejemplo de cómo la naturaleza y los animales a través del pecado se muestra la maldad que ha inundado todo eso, pues solamente en Cristo es donde todo eso se ha sido quitado. Mientras tanto, por el pecado hay muchas cosas que todavía no están completas, pero en Cristo dice
Vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ahora veamos el verso 11. Aquí ahora Pablo está tratando con otra doctrina más o con otra falsa doctrina más que tiene que ver con el legalismo, con el judaísmo. Dice el verso 11, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de que le levantó de los muertos. Usted recuerda que en cierta ocasión dice que Pablo llevó a Timoteo a un lugar, pero antes de entrar ahí lo tuvo que circuncidar por causa de los que estaban en esas iglesias, que ellos aún practicaban la circuncisión. Y entonces Pablo les dice, ustedes no tienen necesidad de circuncidarse, porque la circuncisión de ustedes no es una circuncisión hecha a mano, sino que ha sido a través de Cristo. Él ha circuncidado sus corazones. Y sabe que era algo que era tan marcado en el pueblo judío, porque aparte de que es verdad que la circuncisión es parte de que tiene que ver mayormente nosotros los hombres en cuanto a lo que es saludable, en cuanto a lo que es en términos médicos, que no trae enfermedades. Para los judíos era más que todo la identificación de que un niño había nacido en el pueblo de Israel. Y no solamente, pues ya sabe usted que el 8º día era circuncidado el niño, pero no solamente por situaciones de higiene y situaciones médicas podía ser hecho a esta circuncisión, sino porque ellos querían establecer que era directamente del pueblo de Dios. O sea, la circuncisión para ellos era: somos parte del pueblo de Dios, somos propiedad de Dios y solo nosotros podemos. Entonces los colosenses pensaban, bueno, pues si no nos hicimos la circuncisión, entonces no somos del pueblo de Dios. Y él les dice, no, ustedes no necesitan la circuncisión, porque no fue algo hecho de mano, sino dice, Cristo circuncidó sus corazones. Entonces esa era otra de las cuales tenía que luchar Pablo por esta clase de enseñanza que se estaba llevando ahí en Colosas. Y les habla acerca del bautismo, les habla acerca de la resurrección. Y todo esto está en Romanos también. Si no vamos a ir a estos pasajes, pero cuando en el verso 11 le dice, en el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha con manos. Y dice aquí algo que la ley de la Torá requería que los judíos circuncidaran a todo varón recién nacido en el 8º día de vida como marca de su pertenencia a la nación pactada con Israel. Ese era realmente el propósito de la circuncisión. Y eso está en Levítico 12:2-3, y si usted quiere mostrarlo, verlo después. Pero como cristianos, sin embargo, no necesitamos la circuncisión porque hemos recibido una circuncisión no hecha con manos, una obra de Dios en lugar del hombre, una circuncisión espiritual en lugar de física, una circuncisión de corazón. Entonces, esto es lo que nosotros necesitamos saber, porque ya se estaba introduciendo todas estas cosas. Mire, ahí va a ver usted que también les obligaban a que guardaran los días, de fiesta, les obligaban a que no tocaran, les obligaban a que no comieran. Entonces los colosenses decían, bueno, pues entonces, ¿qué tenemos que? ¿Cómo está la situación aquí? ¿Hasta dónde nosotros podemos y hasta dónde nosotros no podemos hacer? Entonces Pablo está urgido en mostrarle esto a ellos, de que vean realmente que ya no es el legalismo, ya no es parte de todo lo que antes en el Antiguo Testamento se llevaba a cabo, sino que
es algo que ahora es espiritual. Y el verso 13 dice aquí, el verso 13, sí, dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Dice que estábamos muertos en pecados. Eso es lo que nos habla la palabra y nosotros ya hemos aprendido acerca de eso. Usted sabe que nuestro espíritu estaba muerto a través del pecado, pero a través de la reconciliación de Cristo, a través de nosotros recibirle como nuestro Salvador, dice que Él nos dio vida juntamente con Cristo. Él nos vivificó, dice el verso 13. Y dice, y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él, perdonando todos vuestros pecados. Dice, aquí, aunque en esta palabra del pecado, habla de un pecado que es de algún tipo de equivocación o un mal hacer, que no es terrible ni voluntario, también pecado que causa muerte espiritual, porque ni siendo ¿cómo es que se decía antes? Es un pecadito el que cometimos, ¿verdad? No es un pecado de que maté a alguien o hice algo. No, el punto de que todos los pecados no son tan malos, no son suficientes causar una muerte espiritual. Eso es lo que muchos creen, pero en realidad usted sabe que si nosotros estamos de pecado en pecado, de pecado en pecado, va a llegar el tiempo que nuestra conciencia se va a cauterizar y ya no vamos a sentir que el Espíritu Santo nos está redarguyendo de pecado. Entonces nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y dice que Él vino y nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces aquí nos está enseñando de igual manera que todo lo que nosotros tenemos que saber es que si estábamos muertos, Cristo nos resucitó a través de su sacrificio. Y cuando usted ve aquí en el verso 14, dice que Él anuló el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y y clavándola en la cruz. Fíjese que la muerte de un prisionero cancelaba su deuda con la sociedad. Usted recuerda que si un prisionero en este entonces ahora es la silla eléctrica o la inyección letal, pero en ese entonces era la crucifixión. Y dice que si un prisionero cancelaba su deuda con la sociedad, porque el máximo castigo, la muerte de Jesús también canceló la deuda de todos nosotros. Lo que podemos hacer no podemos hacer por nosotros mismos. Cristo ha hecho por nosotros. Ha clavado el acta que estaba en contra de nosotros. El acta que dice que nos era contraria. O sea que en realidad nosotros, si no estuviéramos en Cristo, hay algo que está escrito que está en contra de nosotros, que no nos deja tener una relación con Dios. Todo lo que usted pudo haber sido en el pasado, todo es un acta que está escrita y que está en contra de usted cuando no está usted en Cristo. Pero dice que Cristo vino y Él con su vida la pagó. Y no solamente eso, sino que la quitó de en medio de nosotros y la clavó en la cruz. Entonces, ¿qué significa esto? Porque esto tiene un significado muy, muy, muy precioso, dice. Fíjese que cuando nosotros pensamos en esto, y es algo que también usted debe imaginarse, yo no sé si usted ha escuchado alguna vez que hay predicadores que dicen que cuando lleguemos al cielo se nos va a poner la pantalla y nos van a mostrar todo lo que nosotros hicimos, ¿verdad? Y todo lo que, estando en vida, todo lo que hicimos. Y estaba leyendo acerca de esto y decía el comentarista de eso, siento que sería muy, muy duro que ya siendo yo de Cristo
Y partiendo hacia su presencia, siento que sería muy duro que llegando ahí Él me diga, bueno, vente para acá, te voy a mostrar todo lo malo que tú fuiste y que tú hiciste. Y porque en realidad, hermanos, aún hoy en día nosotros siendo cristianos a veces pecamos. A veces, como dicen los hermanos mexicanos, la regamos, a veces fallamos, a veces nos portamos tontos o nos portamos sin sentido, y que venga el Señor y le ponga a usted todo lo malo que usted hizo. Pero cuando aquí dice que Él nos dio vida juntamente con Cristo y perdonó todos nuestros pecados y que quitó el acta que estaba en medio de nosotros, clavándola en la cruz, ya no hay más que recordar eso. Yo pienso que si Él nos daría a nosotros el recordar esa vida, pondría solo lo bueno. Y usted le preguntaría, ¿y qué pasó con lo malo que yo hice? Y Él le diría, pues ya no lo recuerdo. Porque en realidad eso es lo que Él dice, perdonó todos nuestros pecados. ¿Qué sería de nosotros si constantemente nos mantuviéramos recordándonos el pecado que cometimos? ¿Alguna vez usted ha pasado esa situación o será que solo yo? Cuando está aquello, te acuerdas del pecado, te acuerdas de lo que hiciste, te acuerdas de y es como el enemigo es el que viene a nuestra mente y nos empieza a acusar y acusar, y entonces usted llega a un momento donde usted dice, no, pues ya pequé, ¿verdad? Ya no hay para mí remedio, porque constantemente está eso que yo cometí, fuera grande o fuera pequeño, pero nosotros sabemos que no. Él nos perdonó, nosotros tenemos que arrepentirnos, confesar nuestro pecado, levantarnos, lavar nuestra carita y seguir adelante en el nombre de Jesús. Hay muchos que hoy en día, muchos hermanos, que usted les habla de Cristo, gente que de repente usted conoce y dice, no, yo en un tiempo vine a Cristo, pero pequé. Y ya no hay para mí remedio, yo ya no tengo remedio. Pero no ha leído que dice que Cristo anuló el acta. Y no solamente la anuló, dice que después de haberla anulado, y el acta que estaba en contra de nosotros, que nos era contraria, dice. O sea, no era favorable esa acta que estaba ahí escrita. Entonces dice aquí, la quitó en medio y la clavó en la cruz. Él ahí pagó todo eso. Y cuando ellos puedan leer este pasaje, se van a dar cuenta que hay perdón en Cristo Jesús. Que sabemos, y Dios conocerá si de aquí en 4 años nosotros seguiremos pecando, pero si nosotros venimos a Él en arrepentimiento, nos apartamos, alcanzamos misericordia y seguimos adelante. Pero hay muchos que ya no se han levantado de ahí, pero necesitan, como los colosenses, saber que el acta ya fue clavada en la cruz. Hay algo más importante en el verso 15, dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Fíjese que cuando habla aquí despojando a los principados y a las potestades, dice que cuando Cristo fue crucificado, fue llevado a la cruz, los comentaristas cuentan que las potestades de maldad y los principados de maldad estaban sobre el peso sobre Él. La carga del pecado estaba sobre Él, porque ellos lo que sabían era que pensaban que de ahí Él no se iba a levantar. Y dice aquí, por eso es que dice que Él despojó a los principados y a las potestades, dice, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y ahí cuentan los comentaristas que ellos imaginan cómo haber sido las potestades y los principados de maldad sobre el cuerpo de Jesús, y clavado en una cruz, y Jesús muere. Pero dice que Él triunfó sobre ellos porque resucitó, porque hoy está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y en el tiempo dice que los romanos, porque Pablo da el ejemplo de esta metáfora, porque los romanos cuando tenían su triunfo llevaban a su víctima y clavaban ahí cómo habían llevado el triunfo que habían alcanzado sobre esa autoridad o sobre ese principado, lo llevaban y lo exhibían públicamente. Entonces dice que eso fue lo que hizo Cristo, exhibió a los principados y a las potestades públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. O sea, hermano, mire,
dar gracias a Dios por todo eso. Eso es una grande bendición. Y en el verso 16 le dice, por tanto, nadie los juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta o luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Mire, otra de las cosas que pasaba, le digo, el legalismo, el judaísmo que estaba en esta iglesia era tan tremendo que si usted lee en las otras cartas de Pablo se va a dar cuenta que ahí habla acerca de la carne sacrificada. Dice que la gente ya, cristianos gentiles, iban a las carnicerías y iban y compraban carne y algunas veces a ellos les decían, esta ya fue sacrificada, esta carne fue dada o sacrificada, fue dada para una deidad, para un dios o para algo así. Entonces ellos ya no sabían qué hacer, si se la comían o no se la comían, si tenían que guardarlo o no tenían que guardarlo. Entonces, ¿qué era lo que ellos pensaban hacer? Entonces, era algo que estos legalistas siempre ponían, que siempre querían ver de qué manera descarriar a los colosenses de su fe en Cristo Jesús. Oh, pero ahora no hagan esto. Oh, pero ahora hagan esto. Oh, pero ahora tienen que hacer esto. Oh, pero ya se circuncidaron sus hijos. Oh, pero entonces ahora, de tal manera que ellos llegaron hasta donde había un culto a los ángeles. Ellos adoraban a los ángeles y tal vez no, porque no dice la Biblia ahí en Colosenses que eran todos, pero sí había un grupo que decía, no, si la iluminación solo viene por medio de los ángeles y nosotros somos un grupo que estamos como los de la élite, que no son muchos los que tienen que saber acerca de esto. Y por medio de los ángeles es que viene la revelación y la sabiduría. Pero en realidad eso no era lo que Pablo había enseñado. Entonces, en estos versículos, Pablo se dirige a varios temas que forman erudito, observación de la ley, la observación de ciertos días festivos y el culto a los ángeles y el no atenerse a la cabeza que es Cristo. Si nosotros nos damos cuenta en este tiempo, por lo que hemos leído hasta aquí, es que aquí no lo hemos vivido, gracias a Dios, pero hay lugares donde se ponen normas o mandamientos de hombres en los cuales no están basados en la palabra de Dios. Pero también en los pasajes que nosotros vamos a ver más adelante, nos vamos a dar cuenta que también Pablo les muestra el cuidado que tienen todas estas cosas, porque cuando él dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. Dice, nadie os prive de vuestro afecto, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Fíjese que dice que esta gente llegaba con una actitud de humildad, de una humildad falsa. Y ellos trataban de entrometerse. Ellos decían, bueno, pues hemos tenido esta visión, hemos visto estos ángeles y estos ángeles nos han dicho esto y estos ángeles nos han dicho el otro. Entonces se estaban apartando y aquí, gracias a Dios, nosotros no hemos visto eso, pero en otros lugares hemos visto cómo estas cosas se han ido entrometiendo en la iglesia, cómo estas cosas, de tal manera que ellos creen en cierta manera que hay otra revelación, una revelación más grande y que eso solamente los ángeles lo pueden dar, pero no es así. Y dice que no sometiéndose a la cabeza que es Cristo. Cuando ya hay un grupo de personas que ya empieza a desviarse de esta manera, dando enseñanzas
ordenanzas como haga esto, no se ponga esto, aquello. Tenemos que darnos cuenta si realmente Él está tomado de la cabeza que es Cristo, si su parte de su cuerpo está en la cabeza, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Y dice el verso 19, no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Fíjese pues, entonces nosotros tenemos que tener cuidado con esas cosas, y como le digo, los extremos son muy malos en cuanto a eso. Mi pastor decía, pues yo podría poner una hoja llena de muchos reglamentos aquí, pero el punto no es que yo tenga que poner eso, sino que el punto es que yo le tenga que enseñar a través de la palabra de que nosotros tenemos un Espíritu Santo que nos guía a saber lo que nosotros tenemos que hacer y lo que la Biblia nos enseña que nosotros no tenemos que hacer. Entonces aquí a los colosenses hasta los juzgaban por lo que tomaban o por lo que bebían o por lo que comían, y hay muchos lugares en los cuales se muestra tantas situaciones como estas. Gracias a Dios nosotros no las hemos vivido aquí, pero me estaba recordando de un ejemplo que nosotros tuvimos, y en realidad el cuidado de esto, de que por ejemplo yo le puedo decir a usted, no tome esto, eso no está bueno, pero si usted lo mira espiritual va a decir, bueno, esto ya es legalismo. Pero si usted lo mira de una manera que yo le estoy diciendo por su salud, porque lo pueda llevar a algo que no esté bien, entonces usted tiene que saber tomar eso. Y recuerdo que nosotros celebrábamos cada 2 meses o cada mes, recuerdo, le llamábamos Ágape, en donde teníamos discipulados todos los lunes y un primer lunes del segundo mes. Entonces cada quien nos reuníamos en una casa y todos llevaban traje frijoles, traje tortillas, todos llevábamos y comíamos y convivíamos ahí. Y recuerdo que me fuimos a la casa de un hermano mexicano, muy especial, esta pareja de señores, esposos. Y pues comimos lo rico, la comida mexicana, ¿no? Trémosle a los tacos y todo ahí. Y muy bonito. No conocía yo la casa de este hermano, pero le quiero, tómelo de la manera madura, porque a esto es a lo que quiere llevarlo con esto, y aquí lo voy a dejar. El hermano me dijo, mira René, te quiero mostrar mi bar, y quiero ver si nos tomamos un vino. Y pues un vino, ¿va? Dije, bueno, pues, y mira, que tú quieras, podemos compartir. Entonces, estaba una familia, estaban unos jóvenes que eran de mi discipulado, y una familia de 12, un señor, la señora, la hija, y dije, pues está bien, va, pero pues si nos sirve así poquito para probar. Y en realidad no, le vuelvo a repetir, tómelo maduramente. Yo no lo vi en ningún momento que había sido malo. Y pues él sirvió ahí te quiero, hermano, así un poquito aquí, va. Y cuando se la pasaron a este hermano, ya señor grande, hermano, literalmente se lo digo, los ojos al viejito hasta se le voltearon y le bailaron. Y entonces la hija me dijo, a mi papá no me dijo. Entonces yo aprendí ahí. O sea, y ahí lo va a ver usted más adelante, porque a pesar de que aquí dice que nadie nos juzgue en cuanto comemos y bebemos, también nos avisa de que si nuestro hermano es débil para ciertas cosas, nosotros no tenemos que hacer esas cosas. Mejor si usted no toca el licor, mejor eso no. No le estoy diciendo vaya a comprarse la botella ahorita y brindemos, no, nada de eso. Pero el aprender acerca de mantener ese equilibrio, de saber acerca de que lo que no tenemos y lo que debemos de nosotros de hacer. La Biblia nos enseña es porque nosotros tenemos, Dios quiere de nosotros lo mejor, quiere que estemos bien, quiere que estemos saludables, porque usted va a ver más adelante en los pasajes acerca de
de cuando dice aquí que no les juzguen en lo que coman o en lo que beben, usted se va a dar cuenta que hay tantas cosas que nosotros debemos de aprender. Por ejemplo, los judíos no comían carne de marrano porque para ellos era impuro. Entonces, pero si nosotros tenemos un hermano que es débil en la fe y sabemos que esto no puede, pues no lo vamos a comer, no lo vamos a hacer. Entonces le digo, yo aprendí de eso. Y digo, es cierto, nadie me va a juzgar en lo que yo como, pero si yo sé que a alguien le hace mal, yo no lo voy a tomar, no lo voy a comer, no lo voy a tocar, no lo voy a hacer porque mi hermano no está en la capacidad de poder aceptar estas cosas. Entonces, esto es lo que Pablo está mostrándolo ahí, y si Dios lo permite en los próximos pasajes que vamos a encontrar, porque vamos a ver que Cristo estaba en contra de la legalidad, estaba en contra de la filosofía y también en contra de la carnalidad. Todo esto que en la iglesia de Colosas estaba viviendo. Entonces todo eso lo vamos a ver Dios primero en los próximos capítulos, y pues lo vamos a dejar hasta aquí. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo y por lo que hemos compartido, y vamos a orar. Este mensaje ha sido patrocinado por la Iglesia Calvary Church de Aurora, Colorado, a través del Ministerio Hispano Su Gracia. Este ministerio está comprometido en enseñar la palabra de Dios verso por verso a la comunidad hispana. La visión de nuestra iglesia es alcanzar, discipular y enviar. Alabamos a Dios con música contemporánea. Nuestros servicios son los jueves a las 7 de la tarde y los domingos a las 2 de la tarde en la sala de conferencias Agape. Los domingos contamos con enseñanza de la palabra de Dios para los niños. Visítenos en Calvary Church del 18900 al este de la avenida Hamden en Aurora, Colorado. Para más información, contáctenos a el 720-477-0478. Esperamos en Dios que este mensaje haya sido de edificación para su vida.